Hoy voy a hablarles de la crucifixión. Saben que para mí, cuando uno aprende qué es la crucifixión, uno entiende toda la Biblia. Y cuando uno no entiende qué es la crucifixión, no entiende nada. Así de sencillo lo creo que es la cosa. ¿De acuerdo? Por eso me parece importante que estudiemos esta noche la crucifixión. Y quiero empezar contándoles algunas cosas sobre la crucifixión. La primera es que generalmente los cuadros que presentan la crucifixión hablan de una montaña y las cruces allá altos. ¿Vieron los cuadros que hay 3 cruces arriba de una montaña? Bueno, esto no era así. Las cruces generalmente se ponían en los caminos para que la gente viera a los crucificados. Y las cruces se ponían para que la gente viera cerca al crucificado. ¿Por qué? Este era el método que tenía Roma para intimidar a la gente. Entonces estabas caminando hacia Jerusalén y antes de entrar en Jerusalén veías de cada lado del camino gente crucificada y vos ibas caminando en el medio. Entonces vos te recordabas que si vos te rebelabas contra el Imperio Romano te iba a pasar eso. Era a propósito, no era que la crucifixión la hacían en el punto de una montaña para que nadie vea, no, es el contrario. Nosotros sabemos que Jesús fue crucificado en el monte de la calavera, en el Calvario, ¿de acuerdo? Ahora, esta crucifixión no es que no se podía llegar a ese monte, no, al contrario. Se trataba de que la crucifixión fuera en un lugar accesible para el público, ¿de acuerdo? Un crucificado tenía sus pies a 1 metro de altura, de tal manera que yo, que mido 1,87, si yo ponía mi mano extendida, yo tranquilamente podía tocarle la pera a Jesús. Yo estaba al lado del crucificado. Sus pies estaban a 1 metro de altura, más o menos, del suelo. Eso hacía que yo estuviera al lado de él, justamente para que yo supiera que no tengo que portarme mal con el Imperio Romano porque me va a pasar esto. Otra cosa que estuve investigando es la posición en que se crucificaba al que se crucificaba. Ustedes vieron que generalmente se habla de que Jesús estaba crucificado de esta manera. Bueno, por distintas razones creo que no es la manera en que fue crucificado. La manera en que fue crucificado posiblemente sea, la persona era puesta de costado sobre el palo vertical, y se le doblaban las rodillas. Y el clavo, ustedes lo vieron esto cuando bajan una media res, un carnicero. ¿De dónde cuelgan la media res? De acá. Ahí ustedes se tocan y ahí tienen un huequito. Tienen un huequito en el tendón de Aquiles. Por ese lugar se atravesaban los pies del crucificado. Se clavaba un clavo pasando por detrás del tendón de Aquiles y se clavaban los pies de esa manera. Luego que se doblaba la rodilla, se doblaba el cuerpo en esta posición y se clavaban las muñecas del crucificado. ¿Cuál era el propósito de esta manera de crucificar a una persona? Que se muriera lentamente. No había intención de que esta muerte fuera rápida. De hecho, Jesús estuvo crucificado aproximadamente 6 horas. Pero justamente los quebraban después para que murieran más rápido, porque si no los quebraban y los desangraban, los crucificados seguían crucificados mucho tiempo. ¿De qué moría un crucificado? Si ustedes se ponen en esta posición, así y así, se van a dar cuenta que en un momento el diafragma de ustedes no puede funcionar más. Se asfixia. Los crucificados morían asfixiados.
de tal manera que el diafragma había un momento que no podía extenderse y distenderse y mandar oxígeno a los pulmones, porque la posición hacía que no pudiera respirar más. Los crucificados se morían asfixiados. Otro problema que tenemos con los pintores cuando pintan la crucifixión es que le ponen un pañal blanco a Jesús. Eso no existió. El crucificado era crucificado desnudo. ¿Por qué? Porque querían humillarlo. ¿Está? Porque querían humillarlo. De tal manera que no lo protegían. No hay protección en la crucifixión. La crucifixión era lo más cruel que había de forma de morir. Entonces, los cuadros que ustedes ven a Jesús con el pañal ese blanco que le ponen, es por la misericordia del pintor, porque le da vergüenza poner a Jesús desnudo. Pero la realidad es, y lo dicen los evangelios, que los desnudaban y los colgaban desnudos. Y a Jesús no fue la excepción. ¿Está? Entonces, ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué permite que le hagan todo esto? Uno dice por amor, y está bien, es por amor. Pero ¿por qué tanta crueldad? Porque lo podrían haber matado de un lanzazo. Se murió, chao, se acabó. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Porque le podría haber venido, como hicieron con Juan. Jesús pone la cabeza así, ¡fuc!, se acabó. ¿Por qué tanta crueldad? Dios dijo que tenía que ser así. Pero ¿cuál es el propósito? Cuando ustedes estudian la Biblia, tienen que preguntarse siempre ¿por qué esto es así? ¿Por qué, por ejemplo, mañana voy a hablarles de la resurrección? ¿Por qué fue una mujer la primera que vio a Jesús resucitado? ¿Por qué no fue un hombre? Si en esa cultura los hombres eran los que primaban y dirigían. ¿Quieren que les adelante algo del tema de mañana o sigo con la crucifixión? Ya los agarré, curiosos. Mañana les voy a hablar por qué fue una mujer y no un hombre. ¿Vos querés que te vote también? Yo te digo una cosa, atendé a esa hermana porque te está ganando el puesto. Si vos te postulás para intendente ya me complicás, no sé a cuál de las dos voy a votar. Esa es la respuesta. Es decir, acá hay una situación que es esta. La crucifixión tenía que expresar en forma clara y directa qué es el mal. Por eso les decía recién, si ustedes no entienden la crucifixión, ustedes no entienden la Biblia. Si ustedes no entienden la crucifixión, ustedes no entienden qué significa ser cristiano. La crucifixión es el centro de todo el mensaje bíblico. El que no se presta a investigar y a estudiar y a profundizar en la Biblia, empieza a mirarle el ombligo al otro. Y empieza a criticar al hermano, y empieza a pelearse con su esposa, y empieza a maltratar a sus hijos, y empieza a envidiar el auto del vecino, porque te fuiste de la cruz. Cuando vos te vas de la cruz, tu vida empieza a ser una vida superficial.
Cuando vos dejás de mirar la cruz, entonces tenés envidia. ¿Por qué lo pusieron a este como diácono si yo soy mejor cristiano que él? ¿Por qué lo pusieron a aquel en el audio si yo lo conozco? Yo tendría que estar en el audio. Y encima tiene pullover rojo. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos te alejás de la cruz, empezás a generar problemas dentro de la iglesia, pero antes dentro de tu matrimonio, pero antes dentro de tu familia. Porque sos una persona que perdiste de vista lo que significa ser cristiano. Vos dejaste de mirar la cruz y empezás a funcionar como una persona superficial, egocéntrica, vanidosa, soberbia. Que son las razones por las cuales estás distanciado de tu papá en este momento. No, pero usted no sabe lo que me hizo mi papá. Sí, posiblemente sé lo que te hizo tu papá. Pero la razón por la que estás distanciado de él es por todo esto. Dejaste de mirar la cruz. Cuando la cruz aparece en tu mente y la comprendés, no podés seguir siendo como sos. Cuando dejás de ver la cruz, entonces terminás siendo lo que sos. Para mí lo dejo para los viernes porque es un tema, y de hecho no hago los grupos de amistad, porque es un tema que tenemos que reflexionar mucho. Vamos, Mateo capítulo 27. Versículo 38. Yo tengo una pregunta. ¿Acá hay un pizarrón en la iglesia que puedan traer? Hay un pizarrón, bien. Gracias por traerlo. Yo tengo fibrón, lo tengo acá. Es con tiza. Me viene bien igual. Con tiza viene bien igual. No tengo tiza conmigo, así que traigan el pizarrón y la tiza. Porque quiero mostrarles lo que está pasando en la crucifixión, que es muy interesante. Entonces, versículo 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué dice esto? Si ya no hay tiza. Bueno, ¿alguien en un bolsillo tiene tiza? Mirá si alguien dice, sí, yo tengo. Y yo le preguntaría, ¿qué haces con una tiza dentro del bolsillo, hermano? ¿Está? Bárbaro. Entonces crucificaron. ¿Saben qué? Que yo me ría mientras estoy hablando de la crucifixión no significa que le estoy faltando el respeto a este relato. Significa que como lo estudio y como lo conozco y como me ayuda tanto, me produce mucha alegría. La crucifixión es una de las historias que más alegría me produce, que más me aclara el panorama de qué significa ser cristiano y que más me ayuda a entender cómo tengo que proceder con mi prójimo. Entonces, si bien es cruel la historia, a mí me produce mucha felicidad porque me ha liberado de tantas estupideces y me ha liberado de tantas tonterías y me ha liberado de tantas peleas pueriles de niño y me ha madurado tanto la crucifixión que quiero compartírselas a ustedes desde ese lugar. A mí hablar de la cruz me llena el alma de felicidad porque me ayuda a ser un buen cristiano. Cuando dejo de mirar la cruz empiezo con pavadas, pero mientras miro la cruz estoy centrado y estoy concentrado. Vamos entonces, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
Versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. No es fácil esta historia. No es fácil que pongan en tela de juicio tu condición de hijo de Dios o de rey de Israel cuando vos le dijiste que eras el rey de Israel y que eras el hijo de Dios. ¿Entienden dónde los va a apretar el diablo? Les va a tocar ahí. ¿Dónde los va a tocar? Les va a tocar en el egoísmo. ¿Y vos te vas a dejar tratar así por el pastor? Pegale una piña, hermano. A la salida agarralo. Vos con el físico que tenés lo agarrás al pobrecito este, lo reventás. Te vas a dejar tratar por el... Míralo, pobrecito. Le pones una piña y lo liquidás. ¿Entienden? Entonces él fue tocado en su debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? El egoísmo. ¿Dónde fue Satanás? ¿A dónde lo tocó a Jesús? ¿Vos decís que sos hijo de Dios? ¿Te das cuenta que te están crucificando? Salame. ¿No te das cuenta que sos un pobre tipo, todo machucado y azotado? ¿No te das cuenta que no servís para nada? ¿Y quién decía esto? Los dirigentes religiosos. Chan. ¿Vos sabés qué difícil es esta historia? Que las personas que están puestas en la sociedad para hacer el nexo entre Dios y la tierra te digan, sos un salame. Y vos estáis que no podés respirar, tenés 60 latigazos en la espalda, tenés una corona de espinas que hace que te caiga sangre por el ojo y la sangre lleva con ella, cuando cae, la saliva de las escupidas que tenés en la cara. Y los ojos hinchados, y los moretones del alma porque te entregó uno de los tuyos por 30 piezas de plata, lo que valía un esclavo, y otro que era uno de los principales, a los cuales vos le mostraste que eras Dios en el monte de la transfiguración, te negó. ¿Entienden por qué la cruz se ubica como un lugar donde tenemos que mirar frecuentemente para ubicarnos como cristianos? ¿Por qué? Porque ahí te va a tocar el diablo. Donde tu egoísmo te hace enojar, ahí te va a tocar. Donde tu vanidad florece, ahí te va a tocar. Y ahí lo está tocando a Jesús. Dice que lo hacen 3 grupos distintos. Y los que pasaban, la gente, el pueblo, le empezó a decir, tú que derribas el templo, vos que decías que en 3 días derribabas el templo y lo ibas a reconstruir, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. El punto de ataque siempre es el mismo. Si eres cristiano, ¿por qué estás haciendo esto? Así te agarra el diablo. ¿Por qué estás en el boliche si sos cristiano? ¿Por qué estás tomando si sos cristiano? ¿Por qué estás mirando eso si sos cristiano? Y vos, que te sentís tocado en tu egoísmo, en tu vanidad, en tu soberbia, tratás de sacar esos pensamientos para continuar en el mal. En vez de decir la verdad que sí, tengo que salir de acá. Ustedes y yo somos atacados de la misma manera. Y vos sos cristiano, mis hermanos me decían cuando me enojaba, ¿no?
o cuando les decía una mala palabra. Me agarraban por ahí. Mis hermanos no son de la iglesia, los dos. Entonces yo iba a la iglesia todos los sábados, entonces ellos me probaban. Y cuando yo reaccionaba, ¿qué me decían? ¿Y vos sos de la iglesia? Me daba más bronca, tenía ganas de agarrar un fierro y pegarles en la cabeza. Pero yo me daba cuenta que la estrategia era sacarme de eje. Y la estrategia acá es sacarlo de eje a Jesús. Por eso este grupo que pasa meneando la cabeza, este tonto, si sos el Hijo de Dios, si siempre es ahí, si sos el Hijo de Dios, bajate, salvate. Y fíjense lo que dicen los dirigentes religiosos. Le dicen, si te bajás, creemos en vos. Bajate, Jesús, así estos tipos creen en vos y de esa manera salvas al pueblo. Si Jesús se hubiera bajado, pregunto, ¿hubieran creído? No hubieran creído. Porque la vida de ellos ya estaba definida de no creer en Él. La pregunta que te quiero hacer esta noche es esta. ¿Vos creés en Él? No me contestes. Quiero que lo pienses. Pensalo con profundidad. ¿Vos creés en Él? Porque si me decís que sí, yo te voy a hacer una serie de preguntas. La primera, si me decís que sí, te voy a preguntar, ¿por qué todavía tenés en tu carácter esa irascibilidad y nerviosismo con el que tratás a tu esposa? Si me contestás que sí, te quiero preguntar por qué estás tratando así a tus hijos. Si me contestás que sí, te quiero preguntar por qué sos chismosa. Si me contestás que sí, te quiero preguntar por qué sos tan envidiosa o envidioso. Si me contestás que sí, te quiero preguntar por qué todavía no pudiste resolver ese problema que tenés con tus padres, tu hermano, tus abuelos, tus primos. ¿Por qué no lo pudiste resolver? Si me contestás que sí, ¿por qué tu hija, tu hijo, anda por donde anda y hace lo que hace? Nosotros somos rápidos en contestar estas preguntas y no nos ponemos a pensar cuál es la realidad de nuestras vidas. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en el crucificado? Si creemos en el crucificado, ¿por qué cuando la hermana no me saluda me ofendo? Si creemos realmente en este relato de una persona que permitió que lo escupieran, vos estás siguiendo a una persona que permitió que lo escupieran, que le pusieran una corona de espinas, que le dieran 60 azotes, que lo traicionaran, que permitió que lo desnudaran, que permitió que le pegaran en la cara, que permitió que alguien venga con una caña y le pegara en la cabeza. ¿Por qué? Porque si vos creés en Él, cuando te hacen algo que es mínimo e insignificante, sea tu esposa, tu hijo o un miembro de iglesia o un compañero de trabajo o de estudio, te ofendes tanto? ¿Quién dijo? Te voto de nuevo. Perdiste vos. A no ser que digas algo tan fuerte como lo que dijiste recién, ya está, mi voto va para acá. ¿Está claro, no? Entonces, si nosotros nos alejamos de la cruz, y este es el punto, ¿con qué nos entretiene el enemigo? ¿Con qué nos entretiene? No, la pollera es corta. No, se puso arito. No, ella no puede porque está así y así. No, pero ¿con qué nos entretiene? No, yo no como chancho, pero resulta que me como 1 kilo de helado.
¿Qué es peor, comer un sándwich con una feta de jamón o comerte 1 kilo de helado? ¿Cuál es el razonamiento que estamos haciendo nosotros para vivir nuestras vidas? Pastor, usted está diciendo que se puede hacer todo eso. No te confundas. Estoy diciendo que cuando vos pones el foco en lo de afuera, te estás perdiendo. Porque el único foco que hay que hacer es en Cristo. Cuando nos apartamos de la cruz y dejamos de estudiar la cruz y meditar en la cruz y mirar a Jesús crucificado, nos perdemos. Nos perdemos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Elena de White dice, para los que no la conocen, una autora cristiana, dice, cuando el cristianismo perdió el espíritu de Cristo, empezó a hacer grandes catedrales. Ustedes y yo estamos invitados esta noche a mirar la cruz, para ser transformados, no para ser condenados, porque la cruz es un símbolo de salvación. Ustedes y yo estamos siendo invitados esta noche para que realmente miremos donde tenemos que mirar, porque si ustedes lo miran al pastor, a Daniel o a mí, están perdidos. Si ustedes miran al primer anciano, al diácono, están perdidos. La cruz es el centro de nuestra comprensión de cómo vivir el cristianismo. Cuando yo miro a Jesús, no puedo seguir siendo el tipo que soy. No puedo seguir siendo egoísta, no puedo seguir siendo vengativo, no puedo seguir siendo hipócrita, no se puede, porque la cruz nos desnuda, nos confronta, es como un espejo. Entonces yo me miro en la cruz y digo, yo me voy a ofender porque no me pusieron de primer anciano, me voy a ofender porque la hermana no me saludó, ¿no será que la hermana está necesitando que yo le dé un abrazo? Y yo me ofendí. La cruz nos invita a mirarnos en el espejo y decir, no puedo seguir siendo como soy. Hay un grupo, que es la multitud, que le dice a Jesús, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Jesús casi ni puede hablar, porque casi ni puede respirar, pero si tendría que contestarle a esta gente, le diría, no quiero bajar de la cruz, porque este es mi lugar, este es el plan. Nosotros vivimos suelo hablar de este tema en mis posteos y en mis conferencias. Nosotros somos gente educada en el placer, le esquivamos al dolor. Eso se llama hedonismo. En griego, hedoné quiere decir placer. Somos hedonistas, ninguno de nosotros quiere dolor ni sufrimiento. Sin embargo, estamos siguiendo a alguien que nos dice, muchachos, si ustedes me siguen a mí, esto les va a pasar. ¿Quieren seguirme? Entonces, cuando sos confrontado con el dolor y el sufrimiento, no te quejes, no te enojes. Yo les conté que hace 2 años, casi 3 años, perdí a mi esposa. Fue de noche. Le tuve que avisar a mis hijos que mamá había muerto, murió en su cama, y mis hijos vinieron y vieron a su madre muerta en la cama. Y después que vino la compañía fúnebre y la llevó y preparó para el sepelio al día siguiente, me fui a caminar y le hablé con Dios y le dije a Dios, que te quede claro que esto no altera mi fe, que no tengo ninguna pregunta para hacerte,
que está todo en orden, que sigo creyendo en ti como mi Salvador, que esta situación no modifica el amor que creo que tienes hacia mí. Y que quede claro entre nosotros dos, yo caminaba la noche ahí solo, que quede claro entre nosotros dos que mi fe sigue en ti firme. Porque nunca me dijiste que esto no podía pasarme. Nunca me dijiste que yo, porque soy creyente y porque me bauticé, soy inmune al dolor, que me vacunaste con el bautismo para no sufrir. Nunca me dijiste eso, al contrario, siempre me dijiste que si te seguía iba a tener problemas, dolores, tristezas, angustias, iba a tener sensaciones de rechazo, de dolor, pero también me dijiste que cuando me pase eso ibas a estar conmigo. Y así, caminando en la noche, yo sentí que el jefe, el amado Jesucristo, me dio un abrazo y me sostuvo en un momento, creo que el más difícil de mi vida. Entonces, queridos hermanos, si nosotros sacamos la vista de la cruz, no entendemos nada. Y entonces cuando nos pasa algo, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Dejemos de llorar. Porque este evangelio no nos dice que no nos va a pasar lo mismo. Si ustedes se comprometen con este Jesús, por eso te votaría. Porque lo que dijiste recién es una síntesis muy importante de lo que dijimos durante la semana. Sos vos con tu esposo, punto. Si lo ves a otro en otra, es problema de él. Yo voy a seguir viniendo acá a encontrarme con Cristo. Y a partir de mi transformación voy a tratar de influir sobre los demás. Pero si otro es hipócrita, yo no voy a agarrar ese argumento para irme de la iglesia. Pues voy a tratar de ayudarlo y bendecirlo para que deje de serlo. Pero si él decide que quiere seguir viniendo acá siendo hipócrita, problema de él. Dios hará lo que tenga que hacer. En lo que respecta a mí, voy a trabajar y luchar para ser un cristiano auténtico. Y yo creo que esto es lo que quiero que les quede esta semana. Dejemos de mirar al otro, porque miramos al otro y nos perdimos. No me miren a mí. No lo miren al pastor Daniel, no nos miren a nosotros, porque nosotros capaz que mañana somos parte de los que van a acercarse a la cruz para decirle a Jesús, si sos el Hijo de Dios, bajate y vamos a creer. No sigamos gente, no sigamos personas. Con esto de la pandemia hay mucha gente que sigue gente. Olvídense de esa historia. Suelo decirle a la gente que me escucha, si ustedes están citándome a mí para hablar de Dios, quiero decirles que están perdidos. Si ustedes me están siguiendo a mí, están perdidos. Porque no soy yo al que tienen que citar, ni soy yo al que tienen que seguir. Sigamos al crucificado, porque Él la tiene clara. Porque está clavado desnudo ahí entre el cielo y la tierra, sufriendo la tristeza profunda de perder a su pueblo amado, de perder a la gente que no quiere, que no entiende. Está sufriendo el peso del pecado de toda la humanidad, de toda la historia, al punto tal que piensa que el Padre no está con él. Le dice, acá, vamos a leerlo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, versículo 45 del capítulo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y cuando escuches a un hermano que está en duda sobre la existencia de Dios, y cuando escuches a un hermano que tiene un dolor terrible, que lo está haciendo dudar de que Dios está ahí, acordate que a Cristo también le pasó. No seamos crueles con la gente que duda, que tiene un momento de incertidumbre porque el dolor es profundo y la tristeza terrible. Seamos misericordiosos con el que sufre. Y no tratemos de vender a Dios con un versiculito a la gente que sufre. A mí venían y me querían con un versículo convencer de que tenían que tener fe, aunque se muriera mi esposa. Yo tenía ganas de decirle, yo tu versículo lo conozco. ¿Qué te parece si cambiamos y se te muere tu esposa y yo te digo el versiculito? ¿Te parece que hagamos esta? A veces somos tan faltos de misericordia con el que sufre que vamos con un versiculito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y herimos a la gente con estos versículos. No los amamos, no los apoyamos, no los sanamos. ¿No será mejor el silencio? ¿No será mejor acercarnos y decirte, hermano, y abrazarnos? Y callado la boca, que el otro sienta mi amor en el silencio. Yo lo veo a Cristo en la cruz y veo al hombre que quiero ser. Yo digo, esto es lo que yo quiero ser. Y esto es lo que me gustaría que ustedes quieran ser. Porque si somos eso, hemos superado la barrera de nuestra humanidad deteriorada. Y estamos en un plano de comprensión de la vida, de Cristo, del cristianismo, que nos va a hacer ser personas tan tremendas como Pablo, como Pedro, como Bernabé, como Juan el Bautista, como Esteban. Juan el Bautista, amado amigo, ¿dónde hay que poner la cabeza? Y pone la cabeza y se la cortan. Posiblemente Pablo murió decapitado también. Pedro lo crucificaron cabeza abajo, porque cuando lo estaban por crucificar, él dijo, no, ni se les ocurra, ni se les ocurra crucificarme como el maestro, tengo vergüenza, a mí cabeza abajo. Son hombres y mujeres que yo las leo y miro sus vidas y digo, ¡wow! Pablo, léanlo en Hechos de los Apóstoles por el capítulo 26, lo apresan en Jerusalén, le ponen cadenas en los pies y en los brazos, lo están metiendo dentro de la cárcel después de haberlo azotado. ¿Y saben qué le dice al guardia? ¿Me dan un ratito que quiero hablarle a los muchachos? Y le dan un ratito, se da vuelta y les empieza a predicar a los que lo están entregando y lo quieren matar. Yo lo miro a Pablo y digo, mamita querida. ¿Y nosotros qué hacemos? La hermana no me saludó. Esa chica trae un arito. Pobrecita, está falta de fe. ¿Entienden la locura en que nos hemos metido como religiosos? ¿Entienden cómo nos hemos alejado de la esencia de este evangelio transformador de la vida? Andar mirándonos qué te pusiste en la oreja en vez de mirar a Cristo el crucificado.
Estos hombres miraron al crucificado y fueron transformados, y nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Vengan a la iglesia a encontrarse con Dios. Vengan a la iglesia a encontrarse con este crucificado. Sean transformados en base a lo que miran. Miren la cruz. ¿Cómo te llamas? Erwin. Yo lo miro a Erwin. Tiene un arrastre, debe tener con las chicas, el vago este. Mirá qué lindo tipo. ¿Ahí está? ¿Ella es tu vieja? ¿Lo tenés cortito al vago este? Tenelo cortito, porque las minas deben morir por este Erwin, tu hijo. Vos podés ser una bendición. En el mundo que te movés con tus amigos, con tus amigas, podés ser una bendición, flaco. Pero tenés que tener a Cristo crucificado en tu corazón, porque si no es todo verso. Y terminás haciendo lo mismo que hacen los otros vagos. Pero cuando vos aparecés con el Cristo crucificado en tu corazón, con tu grupo, sos una influencia espiritual en ellos. Tremendo, flaco. Pero todavía vivo tan lejos y vivo trabajando, ni siquiera tengo muchas amistades. No, pero vas a tener, vos vivís trabajando, trabajás con gente. Poca, pero sí. Bien, ahí tenés tu mundo. Ahí tenés tu mundo. Y tu mundo puede ser bendecido por vos. Lo que me ha pasado mucho es que yo estoy viajando constantemente y a todos les llama mucho la atención, me preguntan qué religión soy, por cómo soy y las cosas que hago y todo. Y entonces yo digo que yo la religión no la veo como una religión que hay que obedecer y esto. Yo lo miro más como un estilo de vida. Bien, bien. Y entonces yo a la gente le... ¿Lo están escuchando? Habla lo que estás diciendo por acá. Yo quiero decirte que está fuerte. Lo voto a este. Bueno, yo como me dedico a viajar mucho por todos lados y conozco mucha gente, y por mi papá también, por ahí me preguntan de qué religión soy porque no tomo ni como chancho, una porque me da asco, no, ni agancho, y dos, por otra parte, por el tema de la Biblia, de la religión. Y entonces la gente me pregunta, entonces yo digo, no es por la religión, le digo, sino yo empiezo a explicar del por qué, y entonces empezamos a hablar de la comida. Y yo por el tema de la comida le transmito todas las enseñanzas y lo que me enseñó mi mamá y el por qué yo no como eso. Entonces yo digo, no como chancho por esto, porque te puede traer enfermedades, que esto y que lo otro, y también los pescados sin escamas. ¿Por qué? Porque en el mar tiran muchas cosas, en el río también, y el pescado que tiene escama no le queda lo tóxico, en cambio el que tiene escama no le queda, y así vamos hablando, y dice... y bueno, y así vamos hablando. Yo te voto. Y acá está la mamá. Yo quiero decirte algo. Es muy lindo el hecho de que tu hijo te cite como la que lo formaste en la fe. ¿Me escuchás lo que te digo? Y es muy lindo que él te tenga como referente de la fe. Es muy lindo que los hijos tengan a los padres como referentes de la fe. Llorá. Otro punto importante para ella, volviendo a la votante anterior, a la candidata anterior, también por el hecho de la hipocresía de la gente, como el ámbito que yo me muevo, también he visto y veo y me entero sobre cosas que ni se imaginan de mucha gente, y entonces como vos ves después en la iglesia la gente, y como que te da rechazo, o ver gente que está predicando y vos sabés lo que hace, o cosas que hizo, y entonces es muy chocante, muy fuerte. Entonces ella siempre me dijo, si andá y bueno, andése por Dios, no vayas por la gente. Bien, y bien. siempre la acompañé a ella, y ella fue la que... Bueno, estoy complicado, porque capaz que te voto a vos. Estoy complicado. Lo que yo quiero decirles es que acá se está mencionando un tema en forma recurrente, que es el tema de la hipocresía. Escuchen, si alguien es hipócrita, ore. Y si se descubrió aparentando ser lo que no es, ore. Y si yo conozco que hay un hermano que anda en otra y después viene a la iglesia y se hace el santo, busquémoslo, hablemosle, decirle te quiero hermano, te quiero loco, vos sos de Dios, vení para acá.
te voy a orar con vos, te voy a ayudar, que te quiero bendecir, pero ayudémonos los unos para los otros, porque acá venimos a darnos una mano. Y si el otro se lo encontré tomando ginebra en un bar, lo agarro y le digo, hermano, no por ahí. Y voy a luchar con él y por él. No voy a andar contando al otro hermano, ¿sabía dónde lo vi a este? No, cuidemos a nuestros hermanos como oro, porque la cruz nos dice que cada uno de nosotros somos tan valiosos que por uno Él lo hubiera hecho. ¿Entienden por qué cuando la cruz aparece en la escena todo cambia? Si Él estaba dispuesto a morir por mí solo, ¿cómo yo voy a dejar a mi hermano solito en el pecado? ¿Cómo voy a andar hablando de él con otro hermano? Yo tengo que protegerlo, cuidarlo, amarlo y ayudarlo a salir de ahí. Y cuando yo caigo, otro va a venir a ayudarme a mí. Esto es la iglesia. Hemos distorsionado las cosas porque perdimos a Cristo. Me invitaron en la clínica adventista de Belgrano, en Buenos Aires, para ir a dar una semana de predicaciones para el personal y para pacientes. El lema se va a llamar Jesús antes de las religiones. ¿Cómo es Jesús antes de que apareciéramos nosotros e hiciéramos tantas barbaridades? ¿Cómo es Jesús en estado puro antes de que aparecieran las religiones y se empezaran a pelear para ver quién tenía más socios en el club? ¿Cómo es Jesús antes de que aparecieran los judíos? Antes que apareciéramos nosotros los cristianos. ¿Cómo es Él? Estoy en esa búsqueda, porque yo soy cristiano desde chiquito y me doy cuenta que en la iglesia me deformaron el concepto de Cristo. Entonces estoy en una búsqueda desesperada de encontrar al verdadero Jesús. Y yo los invito a que ustedes empiecen esa búsqueda o continúen esa búsqueda, porque cuando lo encontramos a Él se queda todo claro, clarísimo. ¿Está? Busquen a Jesús, porque las religiones deforman a Jesús y a veces lo ocultan. Y la nuestra no escapa a este problema. Por esa razón me parece importante que ustedes que están esta noche acá, este viernes, se concentren en la presencia de Cristo como el elemento a seguir. Capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. A la hora novena muere Jesús. ¿Qué hora es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Qué hora es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Y Él es crucificado a la hora tercera. ¿Qué hora es la hora tercera? Si la sexta a las 12, ¿qué hora es? Las 9 de la mañana. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. ¿Qué día? El 14 de Aviv. ¿Qué día? ¿Qué pasaba el 14 de Aviv todos los años? Pascua. Jesús muere el 14 de Aviv porque ese día se mataba el cordero de la Pascua. Y había una ceremonia que se llamaba el continuo sacrificio. Se mataba un cordero a la mañana y se mataba un cordero a la tarde. ¿A qué hora se mataba el cordero de la mañana?
a las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora se mataba el cordero de la tarde? A las 3 de la tarde. ¿Ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo? El continuo sacrificio era un cordero que se mataba a las 9 de la mañana y un cordero que se mataba a las 3 de la tarde. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. Dios tiene los tiempos en su mano. Y cuando te pasa algo, no pienses que Dios se olvidó. Porque lo que te está pasando en ese momento, a las 9 de la tarde, a las 9 de la mañana, es el momento en que te tiene que pasar. Porque vos estás en las manos de Dios. A mí me impresiona el tema de cómo Dios maneja los tiempos y cómo las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Y me impresiona que exactamente el día que tenía que ocurrir, a la hora que tenía que ocurrir, Cristo muere. Fíjate lo que viene después, me da risa esta parte. Versículo 51. Cuando Cristo muere, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. El velo que estaba entre el lugar santo y santísimo se rompe, de tal manera que ahora por primera vez toda la gente ve el arca del pacto, ve el lugar donde solo podía llegar el sumo sacerdote una vez por año. Ahora todo el mundo puede acceder a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Ya no necesitamos sacerdotes mediadores. El pastor Daniel ni yo somos mediadores de nadie. La Virgen María tampoco. Ningún mediador humano hay entre ustedes y Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Lo dice Pablo. Por lo tanto, cuando se rompe el velo del templo, ustedes y yo ya podemos ir directamente a Dios. Por eso te voto. Porque no venimos acá a encontrarnos con el pastor, ni con el hermano, ni a hacer picnic, ni venimos a un club social. Venimos a encontrarnos directamente con el Padre Celestial, que ahora nos habilita a ir directamente a Él por medio de Jesucristo, su Hijo. Está acá escrito. Eso significa. Por lo tanto, no hay mediadores humanos, no es tu papá, no es tu mamá. No es tu esposa ni tu esposo, no es el pastor. Cuando ustedes dicen, pastor, ore por mí porque usted está más cerca del cielo, es un concepto que no es bíblico. Ustedes pueden desarrollar una espiritualidad en comunión con el Padre Celestial en forma personal por medio de Jesucristo. Esto es entre ustedes y Dios. ¿Tenemos que congregarnos? Claro que sí, porque la Biblia lo dice. ¿Tenemos que venir a la iglesia para fraternizar con los santos de Dios? Sí. Pero esto es entre vos y Dios. Porque fue rota la cortina que separaba el santo del santísimo. Podés acceder directamente a Dios. Y después fíjense qué dice. Ay, Señor. De arriba y de abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta parte yo me la imagino, los muertos saliendo de la tierra y entrando a Jerusalén. Toc, 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 abre el hijo mira, ¡mamá! El padre estaba muerto. ¡Mamá! ¿Qué pasó, hijito? ¡Vení! Petrificado el pibe. ¿Qué pasa, hijito? ¡Vení! La mamá molesta, dice, ¿qué te está pasando, hijito? No grites, te digo miles de veces que no grites.
caminando por Jerusalén avisando que el que murió es el Mesías. Yo quiero decirte algo. Si vos no lo contás, los muertos lo van a contar. Y te la perdiste. Te perdiste de contarle a la gente que Cristo es el Mesías. Y termino. Ay, ay, ay. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Tanto tiempo estudiando la Torá, estos fariseos, saduceos y levitas, para perderse la oportunidad de declarar que este es el Mesías. Y estos romanos paganos, acostumbrados a matar gente, están ahí mirando el crucificado y dicen, la verdad, este es Dios. No puedo entender esto que está pasando de otra manera que diciendo, este es el Hijo de Dios. Cuando vengas a la iglesia, acordate que venís a mirar al Hijo de Dios. Cuando vivas en tu casa todos los días, acordate que podés mirar al crucificado en tu casa. Cuando tengas un problema que te está agobiando, concéntrate en mirar al crucificado. Él te va a dar la información para resolver tu problema. Cuando te quieras pelear con tu esposa, concéntrate en el crucificado, porque Él te va a dar las herramientas para evitar una pelea con tu esposa. Cuando te quieras ir de tu casa, porque estás harto de lo que pasa en tu casa, mira el crucificado porque te va a dar información para resolver eso. Cuando estés por caer en el pecado, mira el crucificado porque Él te va a decir qué tenés que hacer para no caer en el pecado. Cuando quieras dirigirle la vida a un hermano, mira el crucificado y te vas a dar cuenta qué tenés que hacer con ese hermano. La cruz es un símbolo que explica todo. Cuando estés confundido, anda a la cruz, mírala y vas a recuperar el camino, porque ahí está toda la información. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios.